entonces las 12 del mediodía con 15 minutos del día 10 de julio del año 2023, el segundo colegiado nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, integrada por el doctor Juan Félix Roldán Ponte, por el doctor Ricardo Manrique Laura, y quienes habla señora Catarina Pérez Escalante, presidenta y directora de debate en esta causa, asignada con el número 263-2021-6. Vamos a acreditar a las partes, Ministerio Público en su orden. Muy buenas tardes, señora directora de debate, señoras del colegiado, defensa técnica del investigado, señor Emerson Luis Canchari Rodríguez, representante de la Procuraduría, en representación del Ministerio Público, Daniel Alberto Valentín Humérez, fiscal adjunto provincial del primer despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa especializada en delito de terrorismo y delitos conexos, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 220 piso 10, y demás datos consignados en el desarrollo del presente juicio. Muchas gracias. Gracias, doctor. Procuraduría, buenas tardes. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes a los demás sujetos procesales. En representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, el abogado Renzo Cale Verboso Donaire, con los demás datos ya registrados en la sesión anterior. Gracias. Abogada Sevillano, buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta, y a todos los miembros de esta sala de audiencia virtual. La abogada Rosana Cintia Sevillano Suárez, con registro del Colegio de Abogados de Lima 78008, con registro del colegio, casilla procesal física en sede Alzamora Valdés 1070-102, correo electrónico rsevillanosuárez@gmail.com. Abogada del señor Emerson Luis Canchari Rodríguez. Gracias. Muy amable. Señor Canchari, buenas tardes. Acredite señalando nombre completo, número de DNI. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, señor de colegio, doctor Daniel, doctor Renzo, doctora Rosana y con todos los presentes. Mi nombre es Emerson Luis Canchari Rodríguez, DNI 45 27 86 85, domicilio asentamiento Mano Juan Daniel Mendoza Salazar, Manzano Lote 5, Ayacucho, doctora. Gracias. Bien, se da por instalada la audiencia, habiéndose acreditado todas las partes, cuya asistencia es obligatoria para instalar la misma. Para el día de la fecha se tiene programado realizar el adelanto de fallo en este proceso, es decir, dar los primeros considerandos respecto del fallo a determinar. Bien, entonces la fecha es el 10 de julio del año 2023 y se tiene que en esta causa como investigado al señor Emerson Luis Canchari Rodríguez por el delito de apología al delito de terrorismo en agravio del Estado. Se tiene de la imputación, el Ministerio Público ha imputado este delito de la apología al terrorismo en atención a que con fecha 19 de mayo del año 2019, mediante el perfil social de Facebook denominada Emerson Luis Canchari Rodríguez, con el link que lo acredita, se virtió una publicación que comparte en red social Facebook del usuario Guardias Rojas de Obreros Campesinos, que lleva la descripción: proletarios de todos los países unidos, viva el 39 aniversario del inicio de la Guerra Popular del Perú. La Guerra Popular del Perú mantiene firmemente su rumbo hacia el dorado comunismo. Y destaca el Ministerio Público frases y palabras, párrafos que contienen la exaltación, el enaltecimiento y la justificación a al sentenciado Abimael Guzmán Reynoso, condenado por delito de terrorismo, así como incita a que sigan con esta lucha. El colegiado entiende en unanimidad que el delito de apología sea acreditado. Y en cuanto a la responsabilidad, se tiene lo siguiente en mayoría. Bien. De la actuación probatoria en juicio oral, se tiene por acreditado que el acusado cuenta con una cuenta Facebook Emerson Luis Canchari Rodríguez. Conforme lo advertido el propio acusado en este plenario, indicando además que su cuenta de Facebook fue creada entre los años 10 y 12, con ayuda de sus amigos en una cabina de internet.
Sumado a ello, se tiene lo declarado en juicio por el perito PNP, licenciado José Carlos Chambi Mamani, quien ha ratificado el contenido del informe de antropología forense 10-2022, que concluye que la imagen de fotografía extraída de la cuenta de Facebook de Emerson Luis Canchari Rodríguez corresponde a la persona del acusado Canchari Rodríguez. Así también ha quedado probado que en la cuenta de Facebook del acusado con fecha 19 de mayo del año 2019 se compartió una publicación de la cuenta de Facebook denominado Guardias Rojos de Obreros y Campesinos. En dicha publicación obra una imagen de Abimael Guzmán Reynoso con la hoz y el martillo en color rojo y amarillo, y debajo de ella la inscripción PSP, viva el aniversario del inicio de la lucha armada del Perú, viva la guerra popular en el Perú, acompañado de un texto extenso. Y eso aparece conforme el acta de visualización y transcripción y preservación de la cuenta de Facebook del señor Emerson Luis Canchari Rodríguez, de fecha 6 de septiembre del año 2021, conforme obra a folios 80-86. Se tiene también que conforme al informe técnico psicológico número 028-2022 DIRCOTE PNP, obrante folios 97 a 100 y debatido en este juicio a través de la perito psicóloga forense, concluye que enaltece a Aníbal Guzmán Reynoso, sentenciado. Asimismo, señaló las frases de impacto social que justifican, enaltecen y resaltan a este personaje. Se tiene que sobre el análisis del contenido de la publicación del cuestionamiento se tiene lo declarado en este juzgamiento por el testigo Max Vega Dionisio, quien introdujo al debate el informe número 036-2022, DIRCOTE PNP, de fecha 25 de enero del año 22, ver foliatura 112 a 120, quien señaló, efectuado el análisis del contenido de la publicación compartida, contenida en el acta de visualización de transmisión y preservación de la cuenta de Facebook Emerson Luis Canchari Rodríguez, se concluye que la publicación compartida presenta aspectos doctrinarios y posturas ideopolíticas, así como la terminología, estrategia e ideología consignada a partidarios similares a la utilizados por los integrantes de la facción denominada Proseguir, de organización terrorista Sendero Luminoso, quienes propagan seguir o continuar con la lucha armada o guerra popular bajo los lineamientos del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento González, en la cual conmemoran el 39 aniversario del inicio de la lucha armada, acciones de terrorismo, y a su vez propagan seguir a continuar con dicha popular. En ese sentido, se podemos concluir que la publicación contenida en la cuenta de Facebook Guardias Rojos de Obreros Campesinos con la foto del sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Guzmán Reynoso y Abimael Guzmán Reynoso, y la simbología distintiva de la OTSL, hoz y el martillo, seguida de las inscripciones, viva el aniversario del inicio de la lucha armada del Perú, viva la guerra popular en el Perú, representa una exaltación a la persona del sentenciado por el terrorismo. Y el medio utilizado en la red social Facebook es una red de vínculos virtuales para producir y compartir contenidos. En ese sentido, constituye una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas, que la cuenta que compartió la publicación fue la cuenta del Facebook del acusado Canchari Rodríguez. Ahora, sobre la conducta atribuida al acusado. El delito de apología de terrorismo es un delito de peligro abstracto porque sanciona un comportamiento que, si bien no genera afectación concreta de un bien jurídico, comporta una peligrosidad potencial general, es decir, que se consuma con la realización de la acción reprimida por peligrosa. También es cierto que es necesario acreditar que la gente deba haber actuado dolosamente. En el presente caso, ha quedado probado que el acusado cuenta con una cuenta de Facebook. Así lo tiene expresado en juicio al referir que creó su cuenta en Facebook en el año 2010 o 2012, que con la ayuda de sus amigos en una cabina de internet, porque no sabía hacerlo. Ha señalado además que no conocía mucho de aquella red social, como el Facebook. Recién en la época de la pandemia empezó a conocer un poco más de los aspectos tecnológicos debido a que llevaron capacitaciones para hacer clases virtuales, siendo en esa que conoció el tema del Zoom y el Meet, entre otras funciones. Afirma que la publicación de los Guardias Rojos de Obreros y Campesinos Sindicatos llegó a su cuenta y que por error marcó compartir cuando lo que quería era eliminar.
que no supo de ello sino hasta cuando fue noticiado por la denuncia y que recién después de ello eliminó la cuenta por el problema que le ha generado y además porque su menor hija lo utiliza su celular y ha referido que su cuenta ha sido creada con fines musicales porque toca el saxofón y por ello tiene una foto con un saxofón. Esto último aparece en el acta de visualización de transcripción de peregrinación y detalle de la cuenta de Facebook. En su ítem primero se señala, al visualizar el contenido de la cuenta de Facebook denominada Emerson Luis Canchari Rodríguez, se aprecia como foto de perfil una persona de sexo masculino con un saxofón, lo que se condice con lo señalado por el acusado en el juzgamiento en cuanto al arte musical que practica. Ver Fojas 89 y 100. Así también señaló que creó la cuenta entre el año 2010 a 2012 con ayuda de unos amigos en una cabina, que no sabe si su perfil es público o privado y se ha determinado en el acta de visualización antes mencionada que su perfil es público. No se ha determinado que la intención del acusado haya sido la de realizar apología al terrorismo, pues si bien ha quedado acreditado que compartió la publicación en su cuenta de Facebook, también lo es que no existe ningún comentario alusivo a la exaltación del contenido de la publicación. Es decir, no se puede afirmar que ha hecho suyo dicho contenido. Sumado a ello, que el contenido que aparece en la publicación de Guardias Rojos de Obreros y Campesinos no es de su autoría, pues aparece así en la cuenta de Facebook Guardias Rojos de Obreros y Campesinos, no habiendo actuado prueba alguna que dé cuenta de ello. El contenido apologético de la publicación ha quedado acreditado por el informe técnico psicológico de la publicación explicitada en audiencia por el perito, que da cuenta de ello, como es lo que significa los colores rojo y amarillo en la foto del sentenciado Guzmán Reynoso y las frases que implican exaltación a este sentenciado, así como que se han ubicado frases con contenido de enaltecimiento y justificación a la organización Sendero Luminoso y determina que la utilización de esos términos denota su admiración hacia el cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, proyectando una imagen idealizada de él, en el que predomina su convicción emocional sobre su coherencia racional y que se denota un pensamiento rígido que se aferra a esas creencias, afirmando que por el hecho de haber compartido esa publicación está haciendo suyo el contenido y por ende el perito asume que eso denota la personalidad del que compartió, enfatizando que a través del análisis del contenido de la publicación compartida se puede analizar la personalidad de la persona. Al respecto a la mayoría, el colegiado en mayoría, considera que no ha sido sometido a una entrevista con el profesional psicólogo para determinar de manera fehaciente su inclinación a esa facción de terrorismo y que no se puede concluir vía análisis de un documento la personalidad de la gente en esta clase de delitos. Más aún si la pericia se denomina informe técnico psicológico, versada sobre el impacto social de la cuenta de Facebook denominada Emerson Luis Canchari Rodríguez, y no la personalidad del acusado Canchari. Además de ello, el impacto social que fue la materia de análisis tampoco se ha determinado fehacientemente, pues tal como se tiene consignado en el literal C del análisis se consigna, las publicaciones de las redes sociales, sin embargo, se miden en base a las métricas que son las reacciones, me gusta, me encanta, me interesa, compartidos, comentarios, visualizaciones, que podría determinar el impacto generado en el público usuario. Información que en la presente acta no se consigna, para luego en sus conclusiones consignar y explicitado en audiencia, en el literal B, la difusión de publicaciones propagando de una ideología de violencia a través de las redes sociales pueden impactar de manera significativa en el público en general. Sin embargo, es importante considerar las métricas obtenidas a fin de establecer objetivamente la aceptación o no que tiene otros usuarios, información que en el presente ante no se consigna, siendo que en el juicio oral a la pregunta formulada por la Dirección de Debates que explicara esa conclusión, señaló que eso era antes, y por eso lo consignó así, pero que ahora los ingenieros le han explicado que no es necesario tener en cuenta las métricas para establecer el impacto social de estas publicaciones. Pero queda claro para este colegiado de mayoría, que no se determinó el impacto. Además de ello, se tiene que, la perito, al tratar de explicar el por qué se hace el análisis de personalidad a través de un documento,
puso como ejemplo el tema del suicidio de una persona y que a través de los escritos que podría haber dejado el suicida, se podría haber determinado la personalidad de este agente, que es un caso distinto, pues acá la autoría de lo que se ha publicado en ese Face Guardias Rojos Sindicato no le pertenece al acusado, por lo que mal podría concluir este profesional que analizando este documento, que no es de su autoría, que no es de su puño gráfico, pueda determinar la personalidad del acusado, como ha consignado, en el sentido de que demuestra admiración hacia el cabecilla de la organización terrorista, proyectándose en esos términos una admiración idealizada con su convicción emocional sobre coherencia racional y denota un pensamiento rígido que se aferra a estas creencias. Esto no se podría haber terminado porque, así como se dijo en la audiencia y se hizo hincapié, no se trata de la misma situación. Sumado a ello, en ese debate también se señaló que podría ser proclive al delito por haber compartido, habiéndosele aclarado que el hecho aislado, sin comentarios que hagan suyo el contenido, no podría considerarse como una forma de ser proclive a este delito, más aún si de manera personal nunca fue sometido a una pericia de esa naturaleza. El acusado ha señalado que ha cometido un error al manipular su cuenta de Facebook. Cuando la palabra del acusado apareció, esta publicación, por lo que en vez de cerrar, compartió la publicación. Al respecto se tiene que han venido a juicio oral dos testigos propuestos por el Ministerio Público. Víctor Kenner Díaz León, quien conoce desde la universidad al acusado por estudiar ambos en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, que estaba 2 años superiores, que él contaba 2 años superiores a él, quien ha referido que sí conoce al acusado, que no tiene comunicación con el acusado y que no le interesaba ver si subía o no publicaciones en el estado de Facebook. Así también concurrió Sarita Dionisio Pérez Soriano, quien refirió haber estudiado en colegio con el acusado y que después de años lo vio en Facebook y le hizo un comentario a su foto de perfil, que estaba con un saxofón, pero que no le respondió el comentario. Pero sí lo contactó luego, hablaron por teléfono a raíz del proceso y que fueron las veces que se comunicó con el acusado, agregando solo que contaban con el Facebook y supone que conoce el Facebook. De lo que se puede concluir que no se tiene certeza que el acusado, a la época que se dieron los hechos, haya tenido conocimiento del manejo del Facebook. Más aún, si al examinar su cuenta, solo se ha determinado que existe esa única publicación compartida. Además de ello, se tiene que, analizado la página de Facebook conforme se ha dado lectura en esta sala de audiencias, se tiene que el señor solo contaba con 8 personas como amigos, de los cuales 3 eran amigos y 5 estaban por aceptarse su amistad para ser agregados a su cuenta de Facebook. No se han apreciado grupos y no se ha apreciado hasta la fecha, en esa línea de tiempo de la publicación del 19 de mayo del año 2019 al 6 de septiembre del año 21, donde se perennizó y se guardó como reserva, tal como aparece, no se ha apreciado que haya tenido más actividad en el Facebook. Siendo también un hecho en realidad, de la realidad, que recién a raíz de la pandemia, todos hemos sido capacitados para atender la virtualidad que se exigía en esa realidad.
por lo que el colegiado en mayoría estima que no ha quedado acreditada la responsabilidad del acusado. Más aún si se tiene en cuenta el respeto al derecho a la presunción de inocencia establecido en el Tribunal Constitucional como derecho fundamental, donde señala, entre otras cosas, que la sentencia condenatoria se fundamenta en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar al tribunal la evidencia de la existencia no solo de derechos punibles, sino también de la responsabilidad penal que tuvo el acusado y así desvirtuar su presunción. En ese sentido, el segundo juzgado de colegiado nacional, por mayoría, absuelve a Emerson Luis Canchari Rodríguez de la acusación fiscal por la comisión del delito de apología del terrorismo previsto en el Código Penal en agravio del Estado y se ordena se anulen los antecedentes penales, policiales y judiciales que se hayan generado, archivando el proceso de consentida y ejecutorial que sea la misma, declarándose también improcedente, infundada la petición resarcitoria de la reparación civil y disponiendo la lectura íntegra de la sentencia el día, señores, doctor Vera, ¿me ayuda? Un segundito, doctora. 8 días. Un segundito. Doctora, Sí, señora presidenta, sería el día martes 18 en horas de la tarde. ahí hace el octavo No. día. Sí, doctora. A ver, un segundito, doctora, déjeme corroborarlo bien. No, el octavo día es el 21. Sí. Pero el 21 está... Sí, lo que pasa es que su agenda está ocupada, doctora. Sí, está ocupado. Está ocupado. Ya, no hay problema. Para el día martes 18 a las 4 de la tarde, quedando todas las partes notificadas, ¿no? En oportunidad en que podrán hacer valer sus derechos las partes, luego de leída que sea la sentencia. Existe un voto en minoría del doctor Juan Félix Roldán Ponte, quien lo vamos a escuchar en breve. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Bien, sí, en efecto, el suscrito tiene un voto singular, voto en discordia, que se aparta del fallo emitido por mis colegas, la doctora Pérez Escalante y el doctor Manrique Laura, por las razones que voy a esbozar a grandes rasgos, porque como bien lo han señalado, va a haber una lectura integral de la sentencia, y sobre eso ahondaré más sobre lo que he de decir aquí. Pues bien, como sabemos, en el derecho penal hay una visión dual. Vemos la conducta y vemos a la gente. En la conducta, lo que se tiene que verificar el colegiado es que se cumplan los elementos normativos y descriptivos del tipo penal. En relación a los elementos normativos, si ha habido una conducta por parte de la gente que haga posible atribuirle objetivamente el tipo penal previsto en el artículo 316 del Código Penal, pues el suscrito, al igual que lo han hecho el colegiado en mayoría, concuerda en que efectivamente hay una conducta que configura el delito de apología al terrorismo. El artículo 316 del Código Penal sanciona al que exalta, al que justifica o enaltece al delito de terrorismo o a la persona condenado con sentencia firme. El caso que nos ha traído el fiscal en esta ocasión es que el señor Emerson Luis Canchari habría realizado una publicación apologética del terrorismo desde su cuenta de Facebook
enalteciendo, exaltando, justificando al señor Abimael Guzmán Reynoso, condenado por el delito de terrorismo con sentencia firme. Entonces, la conducta que castiga la ley penal es aquel que exalta a quien ha sido condenado con sentencia firme por el delito de terrorismo. Sobre la prueba en el juicio en relación a la conducta objetiva del 316 con la circunstancia agravante de que esa apología se haya difundido a través de medios o tecnología de comunicación masiva como es el Facebook, sobre eso ha quedado acreditado con la prueba, toda vez que ha sido incontrovertible de que el señor Canchari utilizó o usó su cuenta de Facebook, que tiene una cuenta de Facebook, y que desde esa cuenta de Facebook lo que ha hecho es publicar desde una página apologética, un contenido apologético en el que se aprecia el rostro de Abimael Guzmán, en donde además se dice viva el Partido Comunista, y exaltando, enalteciendo a quien ha sido condenado con sentencia firme por el delito de terrorismo. No ha habido discusión, eso es incontrovertible. La prueba nos ha mostrado que desde la página del señor Canchari se ha hecho esa publicación, y que esa publicación, la cual lo ha compartido en su Facebook en carácter público, tiene contenido apologético. Sobre eso es incontrovertible. La prueba lo ha demostrado así. Y el colegiado en mayoría que lo absuelve también lo ha afirmado así, toda vez que es incontrovertible lo que acabo de señalar. Sin embargo, ¿dónde es que el suscrito se aparta de la ponencia en mayoría? Ya en el nivel de la imputación subjetiva. Ya no en relación a la prueba de la conducta, sino a que, si es que acaso el señor Emerson Luis Canchari sabía, tenía conocimiento y voluntad de hacer esa publicación a través de su página. Si el señor Luis Canchari tenía conocimiento que lo que estaba publicando tenía contenido apologético al terrorismo. Y es ahí donde el suscrito se distancia de la ponencia de mayoría, toda vez que considera que sí, el señor Emerson Luis Canchari tenía conocimiento de que lo que estaba publicando era un contenido apologético en donde se exaltaba al señor Abimael Guzmán. Ahora, ¿cómo nosotros probamos o podemos probar el dolo en el proceso? La Corte Suprema ha dicho que a partir de conductas externas, objetivas, a través de pruebas objetivas, podemos establecer en línea indiciaria, inferencia, si la persona o el agente tenía o no conocimiento al momento de la realización de la conducta. Pues bien, eso me lleva a analizar cuál es la personalidad, de quién estamos hablando. ¿Quién es el señor Emerson Luis Canchari? Pues surge la cuestión o la controversia de que habría sido esto un error. Lo que nos ha dicho el señor Canchari, que aquí ha habido un error, que él no es experto manejando la tecnología y que lo que ha querido es eliminar, al ver la publicación de Abimael Guzmán en su página de Facebook, lo que ha querido es eliminar. No lo ha querido compartir, lo que ha querido es eliminarlo. Entonces nosotros tenemos que recurrir objetivamente a la prueba para ver si es que en efecto es posible inferir lo que nos quiere ofrecer el señor Canchari, de que lo que ha querido es eliminar. En principio, quien quiere eliminar una publicación se asegura y reafirma de que lo está eliminando porque tiene un objetivo precedente, eliminar algo que él mismo ha reconocido que resulta contrario a la ley penal. Sin embargo, esto no sucede. Nos dice que lo que quiere es eliminar, pero simplemente eso es todo lo que da por justificación. Una especie de refutación sin demostración al respecto. Y entonces, en relación a la conciencia y voluntad, podemos ver o preguntarnos quién es el señor Luis Canchari. Él es un docente, es profesor, vive en la zona rural de Ayacucho, ha nacido ahí. El señor Canchari tiene 35 años de edad. Se ha formado en la Universidad de Huamanga, es lo que hemos escuchado en el juicio. Entonces, sabiendo que las consecuencias de los más altos picos
índices que tuvo la violencia terrorista o registró en la historia se ha dado en Ayacucho. Es evidente que el señor Canchari tenía pleno conocimiento de lo prohibido de la conducta. Su formación profesional como docente le exige además una conducta de responsabilidad social. Y por otro lado, difundir a través del Facebook documentos apologéticos en los medios de comunicación masivos como este, es precisamente lo que calza en el ámbito de protección de la norma. Es lo que se quiere evitar cuando la ley penal sanciona la conducta de apología al terrorismo. Entonces, cuesta entender de que su conducta objetiva y así probada en el juicio sea pues manifestación de un error involuntario en el manejo del celular o en el manejo de sus redes. Lo que adicionalmente he podido ver es respecto a lo que dijo la perito psicóloga en relación a que cuántos likes o cómo se mide el impacto. Lo cierto es que la conducta exige una justificación, una exaltación, un enaltecimiento de un delincuente condenado por terrorismo y que esto se haga público. Las consecuencias, la verificación de la materialidad del impacto, eso es irrelevante para la realización del tipo penal. ¿Por qué? Porque estamos ante un delito de peligro, porque el bien jurídico justamente es la tranquilidad pública. Entonces, el suscrito, a grandes rasgos, por estas razones esenciales, estima de que sí ha habido conciencia y voluntad en relación a lo que el señor Canchari. Y se afirma y se verifica de la propia prueba de la imputación. Cuando se publica, con la publicación que hace el señor Canchari, aparece rápidamente la imagen del señor Abimael Román Reynoso. Eso ya automáticamente, en un ciudadano promedio, enciende las alertas y le permite verificar frente a qué tipo de publicación se encuentra. Y si yo establezco formarme un Facebook o tener un Facebook, es porque también puedo inferir que hay una finalidad. No puedo inferir lo contrario. Quien se hace un Facebook es porque sabe que lo va a usar y le explican cómo lo va a usar. Y también asume la responsabilidad de su administración y de lo que publica ahí. No podría yo pensar lo contrario, porque no sería lógico. Salvo que haya alguna prueba que en el juicio me haya permitido ver de que el señor Canchari, siendo profesor, habiendo estudiado en la Universidad de Huamanga, viviendo en Ayacucho, es totalmente ignorante del manejo de la tecnología, teniendo un Facebook. Y habiendo además realizado publicaciones, como es dedicarse a la música, que también ya lo ha hecho. Aún más, un docente, un profesor, tiene la responsabilidad social porque además es capacitado y está formado justamente para realizar esta actividad en los colegios. Entonces, si usted está capacitado, se entiende que su responsabilidad social es mayor y que usted ha sido prevenido de este tipo de conductas. Entonces, objetivamente solo podría tener esto como prueba en el juicio, que es lo que ha habido, para yo inferir si era o no consciente al momento en el que realizaba una publicación desde su Facebook. No basta una alegación de decir, bueno, soy inexperto, no conozco la tecnología. Eso no es suficiente para señalar o poder controvertir lo que la prueba en el juicio nos ha dado. Porque estaríamos ante una hipótesis ad hoc, en donde simplemente me limito a decir, bueno, dicen que es así, pero no es así. Entonces, por estas razones, el suscrito sí discrepa de la votación en mayoría y considera que lo que corresponde es establecer responsabilidad penal, declarar la responsabilidad penal e imponer
la sanción que corresponde al señor Canchari, que es de lectura literalmente en un voto singular en la próxima fecha que ya se nos ha dado. Eso es todo por mi parte. Gracias. Presidenta, Sí, sí, doctor. parece que hay unas cosas que no he captado muy bien del voto, pero quisiera enfatizar en dos cosas esencialmente. Adelante, doctor. Bien, primero que estamos ante un derecho penal de acto y no de autor. Lo segundo es que el tipo penal de apología previsto en el artículo 316 admite la exaltación, la justificación o enaltecimiento. Y eso no son conductas propias de difusión. ¿Sí? Así ha sido abordado por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el expediente 010-2002, acción inconstitucional THC-TC-LIM, caso Pineo Cabrera, en el expediente 05-2020, proceso inconstitucionalidad/TC, así como por la... Y en cuanto al contenido de los verbos rectores del tipo penal de apología, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema se han ocupado del tema en el caso, por ejemplo, en la sentencia emitida en el caso 433-2019, Sala Penal Nacional, en la sentencia emitida en el caso 474-2013 Nacional sobre este extremo que se pronunciaron, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pronunció por el tema de la apología que seguimos nosotros, en el caso Zurek versus Turquía, y el tribunal, haciendo eco a la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, también hizo lo propio, por ejemplo, en la sentencia 88-2013, entre otros, que son las que se fueron el aporte del suscrito en la sentencia que se ha elaborado. Bajo esos términos, o en la sentencia, o las conclusiones que se concluye, bajo esos términos, entonces, no estamos negando que haya difusión, que es lo que la Fiscalía también ha alegado en el curso del juicio. No hay niega que haya difusión, no hay niega que podrá tener inclinación. Aquí lo que sancionamos es su conducta, el hecho, lo que él ha realizado. Y él ha compartido, ha difundido un acto que otra persona ha hecho. ¿Sí? Es un acto meramente de difusión. En ese sentido es que el suscrito comparte el voto de la señora ponente. Lo demás, si es que la perito psicóloga dijo que era, lo difundía era apologético, no cuestionamos eso, era apologético. Pero el tema es que la conducta, y tal como se discutió en el Tribunal Constitucional en la última sentencia, ¿sí? Hay una distancia entre lo que es enaltecer, ¿sí? Exaltar, y en lo que es difundir. Hay una distancia. Y no se sancionan y no se reprimen eso. Así quedó también delimitada a partir de la sentencia 010-2002. Gracias. Gracias, doctor. Con lo antes dicho, entonces, la audiencia, la lectura íntegra se realizará el 18 de julio próximo a las 4 de la tarde. Ya las partes notificadas. Buenas tardes, señores.